Hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Historia Confidencial. Y sí, hoy la cosa va muy romana. Y tan romana como que vamos a hablar de Trajano, el Optimum Princeps, el mejor emperador de la historia. Y no lo digo yo, lo dice todo el mundo. Bueno, todo el mundo no, hay algunos que no. Pero bueno, hablaremos de ellos también. En fin. Oye, antes que nada, gracias por estar aquí. Ya llevamos, madre mía, ya llevamos 3 episodios en este año 2026. Se me está haciendo corto. Bueno, yo qué sé, pero me encanta estar aquí con vosotros un martes más, o bueno, cuando nos veáis, hablando de nuestras cosas de historia. Y aunque los capítulos hasta ahora han sido, bueno, pues claro, hablamos de perros y gatos, hemos hablado de dietas, yo lo digo sobre todo por si no habéis visto los anteriores, apuntaros que os van a gustar. Y hoy vamos a la historia ya, por fin, ya era hora de que ahora habláramos de Trajano. ¿Y por qué hablamos de Trajano? Pues hombre, porque la semana que viene, de hecho el 28 de enero, se cumplen, joder, pues tenía que haberlo calculado, un mogollón de años desde que Trajano se convirtió en emperador. Eso ocurrió el 28 de enero del año 98, o sea que en 98, no 2026, bueno, luego hago la resta. Pero el caso es que ¿quién no ha de hablar de Trajano? Todos. Sí, Trajano, el emperador hispano, sí. ¿Y sabemos algo más? En España muy poco. Y en América Latina menos todavía, cuando deberíamos de estar orgullosos en un sitio y en otro, en un continente y en el otro, de la historia de Trajano, porque Trajano es de todos, no es de todos los hispanos, no es solo de los de este lado, solo de los del otro. Es más, Trajano, como veréis, es de muchos más países de los que uno se podría imaginar. Pero bueno, el caso es que Marco Ulpio Trajano nació en Itálica, que es Santiponce, muy cerca de Sevilla, y que, bueno, ya era cónsul en el año 91. Su padre había sido cónsul en el año 70. Su padre, por cierto, fue general de la 10ª Legión. La 10ª Legión es como la mejor legión que tuvo Julio César. Sin duda es una legión hispana, probablemente para cuando en esta época, en el 68, la legión ya llevaba más de 100 años fundada. Obviamente no eran los mismos legionarios, pero bueno, fue la que triunfó en Munda y bueno, y en muchos otros sitios. Y Trajano padre era el general de esa legión, no por poca casualidad, pero bueno. Trajano padre llegó a ser cónsul en el año 70. Cónsul es algo así, lo hemos hablado más veces, pero por si acaso, como presidente de la República Romana, o en este caso presidente del imperio. O sea, el emperador es el emperador, pero quien ordena por debajo las cosas, digamos que es como en una monarquía parlamentaria, el rey, y bueno, no, el emperador era más que el rey, pero bueno, vale, para entendernos, vale, el rey y luego el presidente. Bueno, pues en este caso, o el primer ministro, en este caso, el rey es el emperador y el primer ministro es el cónsul. El rey podía ser cónsul a la vez, el emperador podía ser cónsul a la vez, con lo cual, de hecho, lo era casi siempre, para mantener, digamos, el poder ejecutivo también en su mano. Luego estaba el Senado, bla, bla, bla. El caso, pero bueno, ser cónsul era importantísimo. El padre de Trajano, ya he dicho, fue cónsul en el 70 y Trajano fue cónsul en el 91, en tiempo de Domiciano, que fue César del 81 al 96. Después de Domiciano, el siguiente emperador fue Nerva, que era un anciano, que no tenía hijos, y que, bueno, pues era la verdad que poco popular y según dicen era bastante tacaño y bueno, y reinó algo más de un año, 16 meses, y yo creo que desde mi punto de vista y desde el de gente que ha leído más, terminó su mandato de una manera, digamos, cerca, algo que podríamos llamar un golpe de Estado hispano, o al menos empujado a dejar su cargo. ¿Cómo fue esto? Pues bueno, resulta que en esa época el jefe del pretorio, el jefe de los pretorianos, era un señor que se llamaba Casperio Aeliano o Eliano.
el hecho de que se apellidara Eliano, no tenemos pruebas, pero parece ser que es hispano. Eliano, cuando tu apellido acababa así de esa manera, es que eres hijo adoptivo, en este caso de la familia Elia. La familia Elia es la de Adriano, que son primos hermanos de la Ulpio Elia, que es la de, o la Ulpia, que es la de Trajano, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que este jefe del pretorio que había nombrado Nerva fue a hablar con Nerva y decirle, oye, a Domiciano lo han asesinado y no hemos buscado a sus asesinos cuando sabemos quiénes son. Y Nerva, bueno, déjalo, tal y cual. Entonces, bueno, eso se vio como un símbolo, un síntoma de debilidad de Nerva. Y entonces, pues, Nerva habló con su cónsul, que era un tal Lucio Licinio Sura, que era hispano. Casualmente, este sí sabemos que era hispano 100%, posiblemente de la Tarraconense. Y esta era la segunda vez que Lucio Licinio Sura era cónsul, o sea, era un personaje importantísimo en el imperio. Y bueno, le dijo, ¿qué me recomiendas que hagamos? Y entonces Licinio Sura le dijo, pues yo creo que deberías asociarte al ejército. Si los pretorianos te están dando lata, el ejército evidentemente son muchísimos más y bueno, pues es mucho más fácil que tu posición sea más fuerte si adoptas, por ejemplo, a uno de los jefes de los ejércitos. En ese instante había dos ejércitos importantes romanos. Uno estaba en Germania y lo gobernaba o lo lideraba Trajano, y otro estaba en Siria y lo lideraba otro hispano que se llamaba Marco Cornelio Nigrino Curiacio Materno, que hablaremos otro poco. Ese sí que, ahí sí que se ha sorprendido, no lo conoce nadie, pero bueno. Pero no es en este caso no es culpa nuestra ni de nuestros historiadores que no conozcamos a este señor, a lo mejor es culpa de lo que pasó entonces. Estamos ya en el año 97 y entonces, bueno, pues Lucio Licinio le dice, hombre, el ejército más cercano es el de Germania, así que ¿por qué no llamas a Trajano y tal y lo adoptas, etcétera, etcétera? Y entonces, bueno, pues el 27 de octubre del 97, Nerva proclamó a voces y a los pies de la estatua de Júpiter Óptimo Máximo que adoptaba como hijo y heredero al general del ejército germano conocido como Marco Ulpio Trajano, hijo. Y así todo quedaba atado y bien atado. Lo que no se dio cuenta Nerva es que eso, más que adoptar a Trajano, lo que había hecho era dimitir. Pero bueno, duró 4 meses más y es muy curioso porque, claro, por todos los historiadores, o por muchos después, esto se ha visto como un golpe de estado dado a medias entre Lucio Licinio Sura y Trajano. De hecho, el epitomador de los Césares dice que Trajano, dice literalmente, Trajano arrebató el imperio con la ayuda de Sura. Me parece una acusación fuerte. Y Plinio el Joven, amigo de Trajano, dice que aunque a un emperador no se le puede forzar a hacer ninguna cosa, si esa fue la forma en la que Trajano alcanzó el poder, mereció la pena. Es verdad que parece que fue así. Claro, el caso es que, bueno, pues murió Nerva y Trajano asumió el poder, pero tan chulo que dijo, tampoco necesito ir a Roma ahora mismo, voy a terminar mi trabajo. Trajano era un tipo alto y fuerte de 45 años bien llevados y dijo, bueno, pues me voy a quedar aquí. Se quedó 2 años más en la frontera de Germania y ya regresó a Roma en el año 99, donde fue recibido por el pueblo exultante, por un senado muy pelota, por un senado muy... diciendo, oh señor, sí señor. Le leyeron un panegírico que por Plinio el Joven escrito ese día en la curia, y el ejército pues totalmente fiel, tanto el de Alemania como el de Siria. Y aquí, inciso, Marco Cornelio Nigrino Curiacio Materno. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es uno de los mejores soldados de la historia del Imperio Romano. Nació en Edeta, que es la moderna Liria, en Valencia, allá por el año 40, más o menos como Trajano. Salió guerrero y entre los años 63 y 69 estuvo combatiendo como tribuno en Britania, que es entonces el fin del mundo, y también luchó en Germania antes de ser nombrado cónsul en el año 83, antes que Trajano,
que ya hemos dicho que fue cónsul en el 91, y al año siguiente le encargaron el gobierno de Mesia, serían las actuales Serbia y Bulgaria, para que nos entendamos. Hasta el año 89 participó en las guerras contra los dacios. En el año 93 fue nombrado gobernador de Siria, lo que decíamos, y allí estuvo por lo menos hasta el 96. Pero después del 97, acordaros que Nerva adoptó a Trajano en el año 97. A partir del año 97 perdemos la pista del guerrero, no se le menciona nunca más en ningún sitio. No sabemos si se retiró, no sabemos si lo retiraron. Y el caso es que en el siglo XIX, 1800 años después de que este hombre desapareciera de la historia, en unas obras que se realizaban en una caja particular, apareció una lápida con una inscripción que hablaba de un general romano importantísimo pero desconocido. La inscripción dice: Marco Cornelio, hijo de Marco, de la tribu Valeria, Nigrino Curiacio materno, cónsul, tribuno militar de la 13ª Gemina, pretor con los emperadores Vespasiano y Tito, legado Augusto de la Legión Octava Augusta, propretor de la provincia Aquitania, legado propretor de la provincia de Mesia. Recibió por la guerra en Dacia 2 coronas murales y 2 coronas bayares y 2 coronas clásicas y 2 coronas áureas y 8 astas puras y 8 banderas. Pues son condecoraciones, la bomba de condecoraciones. Legado Augusto propretor de la provincia de Siria. No conocemos ningún otro soldado de la época imperial que haya ganado todas estas cosas en tan poco tiempo. Entonces, claro, aquí quiero ver yo a Posteguillo, que nos haga un libro sobre Marco Cornelio Nigrino Curiacio materno y nos cuente qué es lo que pasó. Si una vez Trajano asumió el poder, se quitó de en medio al otro general del ejército romano, aunque fuera también hispano. O exactamente qué es lo que ocurrió, pero bueno, no lo sabemos. El caso es que bajo el principado de Trajano, yo creo que Roma no solo alcanzó su máxima extensión, que fue así, en el año 116, sino que además la Roma clásica alcanzó su cúspide. Trajano llevó a cabo las guerras dácicas, las guerras contra los dacios, contra la actual Rumanía y todo lo demás. Hizo un puente que cruzaba el Danubio, que es una barbaridad que se pudiera hacer tal obra de ingeniería entonces, y llevó a cabo una campaña de construcción por todo el imperio. El puente de Alcántara, por ejemplo, se hizo bajo su auspicio, primitivamente era el maravilloso puente de Alcántara, o el acueducto de Segovia, o muchas más obras que llevó a cabo. Posiblemente el Panteón lo empezó él, aunque lo terminó Adriano. Salud. Una eternidad más tarde. Es muy curioso, refiriéndose al siglo que inaugura Trajano, el inglés Edward Gibbon, me iba a decir el historiador, pero el historiador no tiene nada. Edward Gibbon es el que hizo el libro de la caída del Imperio Romano, que libro muy famoso a partir del siglo XVIII y que llamó mucho la atención sobre Roma, y eso lo agradezco. Pero el 90% de las cosas que dice son tonterías inventadas. Pero bueno, una de las cosas que dijo es que esta centuria, la que inauguraba Trajano, es literalmente la mejor centuria en la historia de la humanidad, incluyendo la suya. Edward Gibbon, insisto, nació en 1737, falleció en 1794. Claro, ¿qué pasa? Casi toda la vida de Gibbon, Inglaterra estuvo en guerra contra España. Entonces, luego cayó en la cuenta que, oye, Trajano es hispano, Adriano es hispano, Antonino Pío no, pero es casi hispano, se casó con una hispana, todos los de esa centuria son hispanos y, por supuesto, todas las mujeres. Luego hablaremos de ellas. Con lo cual, yo creo que quiso desdecirse, pero bueno, a veces la verdad es la verdad, aunque la diga un inglés, aunque la diga sin querer. En fin, tampoco le cayó muy bien Trajano a Mommsen, al alemán Mommsen, ya en el siglo, este falleció en 1903, también historiador famosísimo, que le considera demasiado dado al autobombo. Bueno, Paul Petit, el historiador francés, que falleció en 1981, es de hace 4 días, le criticaba porque le gustaban los chicos.
y la bebida. Dicen, bueno, lo de la bebida no lo sé, los chicos es sabido que era homosexual. ¿Y qué? O sea, fijaros que no tuvo ningún problema en ser el emperador más grande de la historia del imperio. Lo digo porque luego se dicen cosas sobre Roma y tal. Pero, en fin, el caso es que no es casualidad que historiadores franceses, ingleses o alemanes hablen mal de Trajano. Igual que luego se inventaron, todavía los ingleses dicen que Adriano no está claro si era hispano o no, aunque hay pruebas a aburrir, pero bueno, en fin, falta el certificado de nacimiento. Pero fijaros si era importante Trajano, que, bueno, la verdad es que le deberíamos de dar mucha más importancia en España. Es culpa nuestra que por allí pues lo hayan ninguneado. Es culpa nuestra que a la dinastía que él inauguró se llame dinastía Antonina. ¿Quién es Antonino? Antonino es uno de los emperadores que además fue nombrado directamente, quiero decir, cuando Trajano adoptó a Adriano, Adriano adoptó a Antonino Pío, y Antonino Pío para que a la vez adoptó a Marco Aurelio y Lucio Vero. O sea, quiero decir, es un adoptado, y todos los demás, insisto, son hispanos, y todas las mujeres, como veremos, son hispanas. Entonces, o sea, si de 6 emperadores uno se llama Antonino, no sé por qué, y todos los demás son Ulpios o Helios, no sé por qué, bueno, sí lo sé, la historiografía mundial lo llama dinastía, y nosotros, dinastía Antonina, en vez de dinastía Ulpio-Elia. Hay que llamarla dinastía Ulpio-Elia, que es como se debería llamar, y cerrarle un poquito la boca a los alemanes, ingleses y franceses que siempre están ninguneando la importancia de los hispanos en la historia mundial. Fijaros la importancia que tiene Trajano, que desde entonces y hasta siempre, hasta que cayó Constantinopla probablemente, cada vez que se nombraba a un emperador se decía al nombrarle Felicior Augusto Melior Traiano, que quiere decir que tu reinado sea más afortunado que el de Augusto y mejor que el de Trajano. Porque quiere decir, Trajano y Augusto en igualdad de condiciones. Eso no nos lo han enseñado, ¿verdad que no? No nos han enseñado que Trajano era considerado el mejor de los príncipes en toda la historia, hasta el punto que en la Edad Media se consideraba que Trajano había sido tan buen emperador que no era posible que no fuera cristiano. Así que Santa Matilde de Hackelborn, en 1290 y algo, falleció en el 1298, en su libro de la Gracia Especial, dice que le preguntó a Dios sobre el alma de Trajano y que él le contestó: quiero que permanezcan ocultas a los hombres las disposiciones de mi piedad, con el alma de Trajano para exaltación de la fe católica, ya que ese emperador, aunque dotado de todas las virtudes naturales, carecía sin embargo de la fe cristiana y del bautismo. Es decir, que Trajano estaba en el cielo, con un permiso especial divino, evidentemente. En fin, más bruto fue el que inventó la leyenda de que el Papa Gregorio I, que fue pontífice del año 590 al 604, resucitó a Trajano de entre los muertos para bautizarlo y que así pudiera ir al cielo cuando muriera otra vez. En fin, la intención de ambos panfletos es la de sublimar la bondad de Trajano, separándolo del resto de los paganos, evidentemente. En la Divina Comedia, Dante, siguiendo esa leyenda, ve al espíritu de Trajano en el cielo de Júpiter, junto con otras personas históricas y mitológicas que destacarán por su justicia, entre los espíritus justos, resumiendo. También Tomás de Aquino lo consideraba un pagano virtuoso, según dice hasta la Wikipedia. Varias obras de arte nos hablan de lo justo que era nuestro querido Trajano. Entre otras, las de Eugène Delacroix, que hizo el cuadro famoso de La justicia de Trajano, cuadro que se conoce en todo el mundo y ha hecho que se conoce en todo el mundo, menos en España, como siempre. En fin. El caso es, ¿qué es esto de la justicia de Trajano? Pues la justicia de Trajano nos cuenta la historia en la que una viuda paró el caballo de Trajano cuando iba camino de la guerra en Dacia. Auxílieme, por favor, señor emperador. Mientras Trajano, pues claro, iba ahí a caballo y la señora, llorando, le rogó y le suplicó que le concediera justicia
que encontrara y castigara justamente al culpable de la muerte de su hijo que había sido asesinado. Trajano le dijo que, bueno, este caso pues me va a llevar un rato, así que luego me voy a la guerra y luego cuando vuelva pues la atiendo y ya nos encargamos de que tenga justicia, no se preocupe usted. Y entonces la señora le dijo, ya, pero se va a la guerra y si no vuelve y si fallece en la guerra, malaje. Y dice, no me digas esas cosas, hombre. Bueno, a ver, si no vuelvo, mi heredero será quien se encargue de darte justicia. Y entonces ella dijo, ya, pero si es su heredero quien hace eso, entonces usted habrá fallado a su palabra de hacerme justicia. Total, que ya dijo Trajano, vamos, que no vas a seguir tocando la nariz. No, sí, vale. Se bajó del caballo, investigó el caso, capturó a los culpables y los llevó ante la justicia. Y a esto, que una señora mayor que imploraba justicia por su hijo asesinado hiciera que parara el emperador, es a lo que se le llama la justicia de Trajano. Y, insisto, generó un mogollón de obras de arte, de las que hemos puesto esta de Delacroix, que es la más famosa, pero bueno, aquí en España, insisto, no se habla de él. No se habla de él. Es más, de Trajano, el triunfo de Trajano está pintado creo que es en el techo del comedor del Palacio Real, que lo encargó Carlos III. Pero aparte de eso, en Madrid, Trajano no tiene ningún monumento. Tiene un monumento en Londres. Tiene un monumento en Buenos Aires. De hecho, es el único emperador romano que tiene monumento en Buenos Aires, detrás, en la plaza detrás del Teatro Colón. Está ahí, no sé qué pinta ahí Trajano, pero oye, me parece muy bien porque, insisto, los argentinos también tienen que sentirse orgullosos de Trajano. Pero bueno, dicen que Trajano era tan campechano, como con esta señora lo fue, que en la puerta de su casa ordenó que se pusiera Palazzo Público, y que recibía a la gente sin cita previa, lo cual volvía loco a su secretario. Y dicen que le contesta a su secretario, trato a todos como quisiera que el emperador me tratara a mí. Claro, él era el emperador. Sí. Su mujer Plotina también era la Augusta Plotina también fue digna de todo honor. Cuando entró en el palacio, dijo, cuando salga de aquí, saldré llevándome lo mismo que he traído. Y lo cumplió. O sea, que decir, no, eso de vivir ahí a lo loco y tal no la corrompió. O sea, la salud de Castellón. Bueno, aparte de eso, hizo en Roma, estábamos hablando de lo que construyó por ahí, el Mercado Trajano. Bueno, hizo un nuevo foro, el Foro de Trajano, que es el foro más grande de Roma. Dentro de ese foro estaba lo que llamamos el Mercado de Trajano, que realmente es un centro comercial que tenía más de 160 tiendas en 6 plantas, donde se vendía absolutamente de todo, desde productos gourmet hasta flores. También estaba ahí la Basílica Ulpia. Una basílica es donde se llevan a cabo los negocios y los juicios y todo lo demás, y 2 grandísimas bibliotecas públicas, una con todos los libros en griego y otra con todos los libros en latín. Es importante esto de las bibliotecas públicas. Se calcula que cada una de ellas tenía unos 50.000 libros. 50.000. Son muchos, son una burrada. Para que nos hagamos una idea, cuando se fundó la Universidad de la Sorbona, en París, la biblioteca de la Sorbona tenía 300 libros. Y cada biblioteca tenía 50.000, 100.000 en total. Y eran bibliotecas públicas. En Roma llegó a haber 28 bibliotecas públicas. La biblioteca pública no la volvió a ver en ningún sitio hasta finales del siglo XIX. ¿Para qué? A ver, si la gente ni sabía leer, ni mucho menos los libros, ¿para qué? No sea que lean de más y aprendan, etcétera, etcétera. Bueno, en fin. Construyó ordenó que se hiciera un canal que comunicara el Nilo con el Mar Rojo para poder para traer de mercancías desde la India y todo lo demás a través del Mar Rojo al Nilo, del Nilo a Alejandría, de Alejandría a Roma. Lo más parecido al canal que hay ahora, ¿no? Luego hizo la famosa columna de Trajano, que todavía está, aunque antes la estatua que había arriba era de Trajano y ahora creo que es de San Pedro o algo así, en la que en un relieve magnífico todo alrededor se cuenta la guerra de Dacia, ¿no? En un montón de
La verdad es que es impresionante la columna. Y obtuvo, cuando falleció, el honor único, porque hasta entonces no había ocurrido para ningún emperador, de poder ser enterrado, ni después, de poder ser enterrado dentro de Roma. De hecho, en el pie de la columna, de su propia columna, es donde se depositaron sus cenizas. Insisto, un honor que no tuvo nadie. Lo digo para cuando, si oís por ahí, bueno, Trajano no era tanto y tal. Si alguien dice eso, normalmente, bueno, más cosas. La 30 Legión fue desde entonces y para siempre la 30 Ulpia. No sé, o sea, que decir, son muchísimos honores para un emperador, incluso para un emperador fallecido. Que obviamente cuando ya está fallecido, pues ya no te puede fastidiar si no le haces caso. Pero bueno, o sea, fue pues el ejemplo en el que todos los emperadores posteriores se querían mirar. Insisto, en España y en América ni te cuento, justo sabemos que fue emperador romano y que sí, que resulta que casualmente nació aquí. Te dirán, pero era romano, no era de Itálica, no era hispano. Bueno, no sé si era hispano o no era hispano. Yo lo que sé es que en su época hubo más de 17 cónsules que fueran hispanos, aparte de Lucio Licinio Sura, que ordenó que su padre fuera nombrado Dios en el año 113 y por lo tanto su hermana Marciana también llevaba sangre divina, y de Marciana descienden todos, bueno, ahora os lo digo muy rapidito, todas las mujeres de la dinastía Ulpio Elia. Pero en fin, en Madrid, la capital del país que nació siglos después donde él nació, Trajano tiene una calle de mierda, con perdón, de unas 3 cuadras de largo y ya está. En España, que yo sepa, el único monumento que tiene es uno que hay en Sevilla, que lo regaló Rumanía, que en el 92, en el año de la Exposición Universal, y está por ahí en Triana, una estatua un poco rara, como de un tío con una loba aquí. El caso es que en Rumanía sí están orgullosos de Trajano. De hecho, es un nombre de pila que se utiliza todavía. Y también es el nombre de un pueblo cerca de Bacău. Y además, y esto vais a flipar, se menciona a Trajano en el himno nacional de Rumanía. Literalmente dice, traducido, y en nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de Trajano. En nuestros corazones guardamos con orgullo un nombre triunfante en las batallas, el nombre de Trajano. Esto en Rumanía, que también tienen derecho a sentirse orgullosos de Trajano, que es al fin y al cabo quien fundó Romanía, que es como se llama ese país en su idioma, porque son tan romanos como nosotros, aunque parece que hablan raro, a lo mejor hablan mejor el latín que nosotros. Por lo menos ellos están orgullosos de nuestro vecino y compatriota, que evidentemente es romano y también es de ellos, pero también es hispano. Aunque nosotros no le hagamos caso, total, solo fue considerado el mejor gobernador del Imperio Romano junto con Augusto. Patatillas, no sé, citado en el himno nacional de otro país. Bueno, eso pasa, ¿no? ¿Cuántos españoles son citados hispanos? Me da igual. ¿En himnos de otros países? No se lo digáis a nadie, no sea que alguien se sienta orgulloso de sus héroes. A nadie, ni en este hemisferio ni en el otro. Porque, insisto, todos los hispanos del otro lado también son romanos y también pueden sentirse orgullosos de la historia común que tenemos. Y la historia común que tenemos no es solo la de los indígenas ahí, es la de los indígenas de aquí también. Y Trajano era indígena de aquí. Bueno, lo de las mujeres. Yo me voy por los cerros de Úbeda. Ya os he dicho, nombró Dios a su padre y por tanto a su hermana, que se llamaba Marciana. No es que fuera Marciana de Marte, es que se llamaba así, un nombre bastante terrible. Marciana de Marte, pero del dios de la guerra. Guerrera. Bueno, el caso es que... A ver dónde tengo aquí lo de las madres. Bueno, sí, también se me olvidó decir que también junto con su esposa y con su hermana hicieron lo que se llamó la Alimenta o la Institutio Alimentaria, que era unos préstamos. O sea, Trajano puso una pasta para que se diera préstamos al 5% a familias de campesinos, la mujer y su hermana específicamente a familias con niñas, y los intereses se reinvertían en el capital para que los campesinos pudieran
permitirse tener créditos para salir adelante y todo lo demás. Y de hecho funcionó. De hecho es considerado por la UNESCO y por todas partes uno de los primeros política social estatal importante. Bueno, estábamos en las mujeres. Marciana tuvo una hija que se llama Salonia Batidia, que tuvo 2 hijas, Vivia Sabina, que se casó con Adriano, legitimándole, y Rupilia Faustina, que se casó con Marco Annio Vero. Marco Annio Vero es otro hispano que fue cónsul 3 veces. Cónsul 3 veces es un honor rarísimo. Eso ha ocurrido en 10 ocasiones, no siendo emperador, obviamente, 10, 12, no lo sé, y de ellas 4 fueron hispanos, o sea que, en fin, pero bueno, no es por nada, vale. De hecho, Marco Annio Vero y Rupilia Faustina fueron padres de Faustina la Mayor, que se casó con Antonino Pío, e insisto, legitimándole, y entre los hijos de la pareja destaca Faustina la Menor, quien se casará con Marco Annio Aurelio, legitimándole. También, cuando el último emperador de la familia y el peor sea Cómodo, pues os acordaréis de Lucila, la que sale en la peli de Gladiator, pues esa es hija de Faustina la Menor, tataranieta de Marciana. O sea, hay una línea directa de la hermana de Trajano, es decir, de la sangre divina del padre de Trajano, hasta la última mujer de la dinastía, que es esta Lucila, que se casó con Lucio Annio Vero, un emperador que duró muy poco, y que tuvo varios hijos, pero ahí, después de Cómodo y de cómo Cómodo gestionó el principado, se acabó, por desgracia, la dinastía. Pero bueno, Trajano siempre, insisto, es recordado. Cada vez que suena el himno de Rumanía, por ejemplo, es recordado de todo el mundo. Menos por parte de los hispanos, los del otro lado del mar, porque hay que estar hablando siempre de los indígenas y de esto y de la independencia y de no sé qué, en vez de hablar de cosas que molan, de cosas que son estupendas, maravillosas y de las que todos nos podemos sentir orgullosos, como es Trajano. Perdona. Y de este lado, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí el peor enemigo de España siempre ha sido un español. Y en este caso, pues eso, ¿cómo vamos a hablar bien de Trajano? ¿Cómo vamos a hablar de Icono? Y si habláramos de Adriano, pues, veríamos que Adriano, hay mucha gente, insisto, que dice que ni siquiera era hispano. Pero bueno, de Adriano hablaremos otro día. Oye, me estoy enrollando mucho, ¿no? Este año. A ver si me comprimo un poco, pero es que claro, me pongo a hablar de Trajano y se me llena la boca. En fin, amigos, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, ayudarnos a crecer, porque necesitamos crecer más. Yo creo que en febrero empezamos, o sea que estamos a punto de cumplir un año y estamos hoy que no llegamos a los 8.000. Por favor, un empujón, traer a más gente aquí a Ser Confidencial. Y bueno, y nos vemos aquí, nos vemos en el canal de en Castellón Confidencial o en Confesiones Confidenciales con Susana. Lo importante es que no dejéis de apoyarnos, de seguirnos y de recomendarnos. Y como siempre digo, hasta romano. Nos vemos en la siguiente, amigos. Hasta luego.